Cadê o resto? Evânio, Eve Júnior, Panza, Camila, minha pequena. Quem que está se conectando mais? Op, Op, bom, buenas tardes. esse pela vozinha é o Dani. Bien, Tá tudo bem, criatura? bem, graças a Deus. Graças a Ótimo, Deus. amém. Ô, Eve Júnior, me dá um alôzinho aí quando tá todo mundo conectado aí para começar, tá? Vamos esperar uns 10 minutinhos para ver se entra mais gente. Tá. Só me dá um alôzinho aí que a gente começa, tá? Ai, que vozinha gostosa de uma criança que tô ouvindo. Ninguna religión no cambia mi ser. El mundo ha cambiado. Tú y yo están en la Escuela Mundial de Liderazgo en un grupo de trabajo. Esta religión no cambia mi ser. La sangre de mi Cristo transforma todo mi ser. Ninguna religión cambia mi ser. La sangre de mi Cristo transforma todo mi ser. La sangre de mi Cristo.
Chiara, Luciano. Oye, oye. Ok. Olá. E aí, tá tudo, a maioria mais ou menos já ligado, né? ¿Cuántos somos ya de Junior? 10. 10. 10. Bueno, no sé si esperamos un chiquitito o empezamos ya. Onze. 11, ya. Sono tereré ahí Eve Junior, ¿eh? ¿Qué, mi hijo? Bueno, chicos, ¿qué tal si empezamos entonces, verdad? A lo mejor las otras personas no pueden conectarse, pero de igual forma vamos a poder dar el material para que puedan acceder, para que puedan participar también. ¿Qué dicen, chicos? Chiara, Elair, Eve Junior, Isidoro, Daniel, Evânio, Jorge. Oi, doutora, a senhora falou aí, eu não ouvi, que meu áudio cortou aqui. Desculpa. Tá bom. Não, eu estava falando assim, né? ¿Qué tal comenzamos entonces? Porque a lo mejor los otros no pueden conectarse por varios motivos, qué sé yo, entonces, para poder ir agilizando, ¿no? ¿Qué acham? Ah, sim, no caso a senhora já quer começar a aula. Sí, vamos a comenzar, ¿verdad? Y después se le Sí, pasa vamos. material. Ajá. Después se le pasa material a los que no
no pueden participar, pues, ¿verdad? Ótimo. ¿Eh? Sim, pode começar a aula, doutora. Vamos a comenzar entonces, gente. Vamos lá. Bueno, entonces, como le dije a Eve Junior hace rato, voy a desarrollar una clase que no tiene mucho a ver con bioquímica, pero sí la bioseguridad. Esto abarca más hacia el lado de inmunología y un poquitito de bioquímica. Como es un tema actual, como es una pandemia la que estamos viviendo, nosotros ayer tuvimos más una vez un curso de capacitación, un curso de actualización sobre los manejos, sobre equipo de bioseguridad, quiénes pueden usar mascarilla N95, cómo es el lavado de mano, y son esas cosas básicas que ya sabemos, que ya manejamos a grande rasgo, pero como estamos viviendo esas situaciones también, cómo utilizar los equipos de protección personal correctamente y por qué ustedes también no pueden dar charla educativa, pueden aplicarlo en su casa, en su día a día, ¿no? Es un tema bastante nueva, es un tema que estamos viviendo, es la que nos está separando de estar todos juntos, el cual que nos está haciendo esa barrera entre profesores, alumnos, universidad y demás cosas. Entonces me pareció interesante y vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Por ejemplo, acá hay una recomendación de la Sociedad Paraguaya de Infectología, ¿verdad? Por ejemplo, evitar el uso de guantes en supermercados, bancos, estaciones de servicios, para salir a hacer compra, otro comercio. La estrategia es y la recomendación es lavado de mano con agua y jabón y la desinfección con alcohol superior a 60 grados. ¿Qué Profe, significa? Sí, ¿cuál slide você está lendo? no, acá solamente, no es un slide, algunas recomendaciones que yo me recordé nada más, ¿verdad? Ahora vamos a empezar en el slide de acá, principios éticos. ¿Achó? Sin problema. Es nada más de lo que yo me había recordado y cuáles son también. ¿Por qué no se recomienda, por ejemplo, el uso de guantes en supermercados, en bancos, en estaciones de servicio? Porque todo mundo va a pegar en algún producto. ¿Qué que você faz? Pega de novo, coloca no seu carrinho, você vai pegar sua bilheteira para pagar, pega na roupa, pega na bolsa, pega aqui no cabelo e vai carregando bactéria, né? Entonces, lo ideal es que cuando uno concurre a ese lugar, si bien que en la porta do supermercado agora já tem alguém espijando, borrifando álcool 70 graus na mão das pessoas, né? Mas isso não é o suficiente. Lo más correcto y lo más recomendable es el lavado de mano, agua y jabón, que no sustituye ningún producto químico, ningún producto de asepsia, ¿verdad? Bueno. Acá nos dice nuestros principios éticos, ¿verdad? Toda información debe ser manejada de forma sigilosa, en forma confidencial, con el máximo respeto a la individualidad del paciente. Vamos a plantear un caso clínico. Vamos a suponer ahí, Eve Junior, doctor Taji Plantão, Elair, paciente, concurre a una consulta. Entonces, ¿cuáles son los manejos que Eve Junior, nuestro doctor que está allí plantado, cómo tiene que manejar? ¿Cierto? Entonces, lo ideal es que utilicemos nuestro principio ético. Todo lo que se hace, todo lo que se dice, queda ahí entre médico y paciente sin divulgar sobre hipótesis alguno, que es lo que mi paciente tiene o cuál fue su motivo de consulta. También ningún procedimiento debe ser realizado
sin el conocimiento pleno y el consentimiento del paciente. O sea que nuestro médico Eve Junior Rodríguez de plantón, él no puede hacer ninguna prueba, ningún teste, sin previa autorização ou sem consentimento do paciente. Isso da cadeia Casa CRM, gente. Então, todo procedimento, todo teste que você vai realizar, tem que comunicar e o paciente tem de autorizar para fazer aquilo, né? Outra coisa, nenhum material de gravação de voz ou vídeo, assim como foto e outro material do paciente, ou familiar ou entorno, poderão ser registradas ou difundidas sem autorização do paciente e da instituição. Isso, como bien sabemos también, hay que tener mucho sigilo, porque muchas veces queremos difundir, no difundir no medio de fofoca, más a modo de información, pero el paciente tiene que consentir, el paciente tiene que autorizar y generalmente el rostro no se muestra, porque es muy vidrioso, es muy complicado mexer con semejantes informaciones, ¿no? Bueno, vamos a suponer manejos de cadáveres. Vamos a suponer que houve um óbito. Como é que você vai trasladar o cadáver lo antes possível a la morgue ou ao IML, né? Permiso de acceso de familiares para una despedida breve. Deben estar separados del cuerpo a una distancia por lo menos 2 metros. Eso es lo que se recomienda, por ejemplo, que se haga una previa despedida estando a 2 metros del cuerpo, no todo aquilo encimado, ahí pegando, beijando, amassando ahí o cadáver, ¿no? Todas las personas que participen del cuidado hasta la introducción en la bolsa mortuaria deben usar EPP. O sea que, mesmo paciente obitado, paciente sem vida, es un potencial todavía material para la contaminación. Inclusive, a roupa, o material que a gente usa no ML, devem ser cuidadosamente introduzida numa bolsa cor vermelha para posterior autoclavação ou esterilização para depois ser desprezado como lixo comum. Outra coisa, la bolsa mortuaria se introduce en el ataúd. Muchas veces también a roupa que a gente vestiu ou o paciente estava usando deve ser introduzida dentro do caixão do paciente obitado, né? Destino final, normalmente, é o enterro ou a cremação, né? Se recomenda, em geral, não realizar a autópsia, né? Porque, como ya bien sabemos, una posible causa o una posible patología, una posible enfermedad de lo que le ha llevado a nuestro paciente al óbito, vamos a suponer que fue el COVID-19, ¿no? Entonces no se realiza, no se recomienda por ética y por cuidado profesional de hacer una autopsia. Doutor, esse aqui está falando exclusivamente por Covid, né? É por Covid, exatamente, por Covid, já que estamos nessa pandemia, né? Ahora, si es otra patología, por supuesto que si los familiares autorizan, familiares pedir una autopsia, por supuesto que se va a hacer, ¿verdad? Pero ahora, en el caso de COVID-19, no se recomienda y no se realiza, ¿verdad? Bueno, ¿cómo aislar paciente con sospecha de COVID-19 en atención primaria? Entonces, atención primaria se denomina normalmente cuando la consulta, cuando el paciente acude a un consultorio ambulatorio en una clínica particular, se denomina atención primaria o normalmente en un APS o una salud familiar, ¿no?
el paciente no debe usar los baños comunes de la sala. Entonces, el paciente não está permitido em utilizar os banheiros comuns que a gente tem na sala. Deve ser reservado um banheiro, preferencialmente perto de uma sala de aislamento, uma sala que está isolado, né? O paciente não deve tocar nada nem a ninguém. Quando vá ao banheiro, tem que lavar bem, muito bem as mãos depois. Comunicar com o paciente aislado, preferivelmente por teléfono o a través de puerta cerrada para tranquilizarlo. Porque generalmente, quando o paciente está isolado, a gente quer fazer visita, né? Normalmente o paciente, o parente adora fazer uma visitinha, entrar na porta, pegar na maçaneta da porta, e aí se calcula que há vírus do COVID-19. Si bien que el COVID-19 diz que ha sofrido uma mutação. Agora, o Covid já não é mais tão pesado assim. Pesado no seguinte, que o vírus, antigamente, ele ficava pelo vidro, pelo metal, 4 a 5 horas. Mas, como sofreu mutações, agora o Covid-19 está voando, está en el medio, en la naturaleza y fácilmente podemos ser transmitidos a través de la respiración. Por isso que se recomenda usar la tapaboca, a mascarilla, né? Entrar pela boca, né? Pelo olho também. Entonces como sufrió mutaciones, como le dije, entonces el virus está leve, solto ahí voando en el medio ambiente. Entonces la vulnerabilidad de las personas, lo que están en esa edad más propensa a agarrar, fácilmente se puede agarrar. Entonces, si el paciente está acompañado por familiares o amigos, todos deben aislarse y si son contactos cercanos. Y cuando hay contactos cercanos, generalmente a los pacientes también, mismo que no reúna los cuadros clínicos, mismo que no tenga signos y síntomas, por protocolo y según el consejo de la Sociedad de Infectología Paraguaya, se tiene que realizar un test COVID-19 porque han estado en contacto, han estado muy cercano del paciente que es potencialmente infeccioso, digamos, potencialmente de emitir señales de infección. Bueno, vamos pasando. Tapa boca. Seguinte slide, Júnior. Seguinte slide. Tapa boca. ¿Qué son los CDC? Son tipo del respirador, ¿verdad? Los CDC no recomiendan actualmente el uso de tapaboca al público general. Es un tipo de material, es un tipo donde tiene los filtros de respiraciones. Ahora, las tapabocas comunes y el N95 tienen diferente propósito. Porque como ustedes verán que acá cerca de la nariz hay una coisinha redonda. Aquí en los lados también tiene una coisinha redondinha. Es por donde se va a filtrar la respiración y por ende tienes otras camadas de protección al contrario de lo que la tapaboca comunes y los CDCs que no tienen, ¿verdad? Entonces, el N95 mantiene alejadas las partículas de aire del que los usa. La tapaboca previenen que los gérmenes del que se usa alcance a otra persona. Cuando yo uso la máscara N95 significa que tengo toda la máxima seguridad de poder pasar gérmenes al alcance de otra persona. Profe, Sí. ¿qué significa CDC? CDC es un tipo de respirador.
¿Saben aquel respirador que usa cuando hay gases nocivos, cuando hay explosión de gases que se utilizan? Esos yo tipos sé. son los CDC. Es un tipo de respirador que no está indicado para los gérmenes del COVID-19. Por eso que el N95 está indicado y por eso es lo más recomendable a que se utilice. ¿Sí? ¿Ah? El N95 está designada o diseñada para proteger al que usa. Los tapabocas protegen al paciente. O sea que acá se va a evitar es una contaminación cruzada. Personal de blanco, personal médico, personal de enfermería, personal de laboratorio y también a los familiares y al propio paciente también le va a proteger de manera muy significativa, de manera muy propicia y también muy efectivo. Vamos pasando. Protocolo de manejos de casos sospechosos o confirmados. Siguiente slide, Junior. Ahí está. Muy bien. Entonces, cuando nosotros trabajemos o que estamos manejando, por ejemplo, protocolos. ¿Qué son los protocolos? Son normas de seguridad, son normas la cual te va a respaldar si nosotros estamos haciendo lo correcto, si nosotros estamos utilizando como tiene que ser, porque no adelanta nada usar un material donde la cual también nosotros no tenemos esa seguridad si lo estamos haciendo o usando correctamente. Entonces, personal capacitado y equipo para la atención médica con acceso a equipo de protección personal. No adelanta yo querer usar, querer vestir un macacao ahí para COVID-19 si yo no sé cómo vestir, cómo tocar, cómo abrir, cómo tener los cuidados, qué tipo de antiséptico tengo que usar, en qué momento debo sacar, en qué bolsa roja, negra o blanca debo desechar o en una bolsa transparente. Entonces, mínimamente cuando se va a manipular o cuando se va a utilizar ciertos tipos de materiales, entonces hay que tener una previa instrucción, una previa capacitación de las personas que va a utilizar. También capacidad instalada prevista para atención médica de pacientes sospechosos confirmados que requieren cuidados intensivos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, de nada sirve diagnosticar, ver caso sospechoso o un caso confirmado. Mínimamente mi hospital tiene que estar preparado dentro de los protocolos de atención. ¿Qué significa eso? Que la sala tiene que contar con un respirador artificial, oxigenación permanente, todos los medicamentos de lo que yo necesito, porque no adelanta nada tener toda esa infraestructura y tampoco saber utilizarlo, ¿verdad? Otra cosa, lista de equipos para la atención médica, como yo le dije, el respirador y demás cosas, las cánulas orotraqueales, AMBU, mascarilla N95, equipos de protecciones personales. Equipos si hay necesidad un AMR. ¿Qué significa AMR? Son equipos para controlar infección y también son equipos para bioseguridad. Entonces, mínimamente mi sala tiene que contar con todo estos equipos, con toda esta infraestructura y por supuesto saber manejarlo, saber utilizar, en qué caso utilizar una tráquea orotraqueal, qué número debo utilizarle, cuáles son los procedimientos que yo debo hacer, cómo utilizar el AMBU manual, el AMBU eléctrico. Hay montones de cosas, hay montones de protocolos que uno tiene que tener en cuenta. Hay montones de cuidados que el personal de blanco tiene que conocerlo o por lo menos mínimamente tener un entrenamiento. ¿Algunas preguntas, chicos?
Bueno, siguiente slide. También dice protocolo de manejo también de casos sospechosos confirmados. El siguiente slide, Junior. Disponer en un área de triaje en urgencia para identificación y isolamiento de casos sospechosos o confirmados. Ese nosotros, este triaje, estamos adoptando acá en el hospital regional. Entonces, ahí enfrente de urgencia hay una salita afuera y como para adentro también en la puerta de urgencia, triaje. ¿Qué significa triaje? Clasificar. Clasificar a mi paciente si realmente es un cuadro sospechoso, si realmente es un cuadro que ameritan y que reúnan todos los cuadros clínicos, signos y síntomas para yo poder clasificar un paciente respiratorio. Tiene que tener falta de aire, una disnea, tiene que tener dolor de garganta, una tos seca, esporádicamente una fiebre. Entonces, ese tipo de triaje es muy útil para poder vos clasificar a tu paciente. Identificar las áreas para la atención médica de casos sospechosos confirmados. Disponer de un flujograma de traslado de paciente a otra área del hospital. Acá en nuestra clase, en nuestro caso, por ejemplo, en el hospital regional, tenemos un flujograma de manejo y de traslado de paciente para otra área del hospital. Se tiene todo lo máximo de cuidado, por ejemplo, un paciente que no puede deambular, un paciente que no puede caminar y que dependa de una hamaca, de una cadera de roda. Normalmente es todo rociado con hipoclorito al 1%, tanto paciente, ropa y a cadera de roda y hamaca también que está siendo insertado para otro servicio. Capacitar y entrenar al personal de salud en el uso de equipo de protección personal, así como ya le dije en otro slide. Hay que capacitar al personal cómo utilizar, cómo vestirse y cómo sacar correctamente para que no se contamine nuestro personal en la hora de sacar. Disponer de un guía de procedimiento para la limpieza e higiene del área clínica. Esto también es muy importante y, por cierto, nosotros acá en el hospital regional disponemos de un guía de procedimiento para la limpieza e higiene del área clínico, del área crítico. Cómo hacer una desinfección correctamente, cómo utilizar los cloros o los hipocloritos con sus debidas concentraciones y diluciones para que esto funcione como desinfectante. Al contrario, si no lo utilizamos correctamente, tampoco va a ser útil y tampoco va a ser provechoso. Bueno, vamos pasando. EPP. ¿Qué era EPP? A ver si se recuerdan de la clase de bioseguridad del año pasado. ¿Qué era EPP? EPP, ¿qué era? ¿Qué es? Equipamento de protección pessoal. Muy bien, Eve Junior. Entonces, comprender cómo ponerse y sacarse. El EPP es extremadamente importante, especialmente si la transmisión por contacto es un modo de transmisión dominante. O sea que, si yo me he visto y estoy manipulando un paciente, un cliente potencialmente peligroso, de hecho que si yo no me saco correctamente mi material de equipo de protección personal, es un modo de transmisión dominante. Yo me puedo contaminar fácilmente si es que no sé descartar, si es que yo no sé desprezar y si es que no tengo las medidas de barrera, de conocimiento y la medida de seguridad donde he sido instruida para su utilización. Quitarse el EPP sucio en el aspecto más crítico y de difícil proceso. Generalmente la primera cosa que nosotros, es porque me olvidé decirle que doble guante utilizamos, un primer guante celeste y un segundo blanco transparente o viceversa.
Entonces, generalmente se quita el primer guante y de la forma correcta, uno dentro del otro. Luego queda el segundo guante, que cada vez que me toque sacar un atuendo, una ropa, una pieza, debo rociar mi mano con alcohol 70 grados o más. Entonces, todos esos cuidados es primordial. Lo ideal es practicar la aplicación y eliminación del EPP antes que lleguen los pacientes, por ejemplo, mediante una simulación. Entonces, hay todo un protocolo, hay todo un seguimiento, cómo vestirme la ropa y hacer una simulação, né? Como é que eu vou vestir, como é que eu vou desprezar esse material que está sendo vestido por mim, como é que eu vou desprezar corretamente para que eu não possa me contaminar. Siguiente. Protección de los ojos y visor facial. Siguiente slide, Junior. Colete. Usar protección para los ojos y el visor facial. Esto es muy importante, chicos, porque como estamos trabajando con materiales gotita, con materiales de respiratorio, a través de um estornudo, a través de uma tosse, eu estou emitindo pelo rosto do pessoal de branco aí, minha gotita. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo un N95, puede entrar en mi vía respiratoria y alojarse en mi garganta el virus por 72 horas o 4 días. Si es que yo no tengo las medidas preventivas y si es que no reúno los materiales de equipo de protección personal. Entonces, usar los ojos, protección para los ojos es muy importante. Se tiene aquel lente con barrera, luego se tiene aquella máscara. Entonces, contaminación por los ojos por salpicadura, ¿verdad? Se recomienda la protección desechable de un solo uso para los ojos y para el rostro. Cualquiera de las siguientes: máscara quirúrgica con visor integrado, careta completa de Vísena, gafas de seguridad de policarbonato o equivalente, lentes regulares no dan protección ocular adecuada. Esse óculo que eu utilizo agora no meu rosto no vale como medida de protección porque tiene abertura y fácilmente puede entrar una gotita o puedo contaminarlo. Vamos pasando. Sala de atención de pacientes. Siguiente slide, Junior. O Júnior deu uma saidinha, doutora. Aí a senhora vai explicar e quando ele chegar a gente pede ele para pôr no slide. Ele saiu. Tá todo mundo com slide aí? Uhum, pode ir explicando. Quando chegar, a gente pede ele para colocar. Qual que é o título desse... Sala de atención de paciente. Sala de atención al paciente. Bueno, el personal de salud debe permanecer en su sala durante todo su turno. Por exemplo, dona Chiara está de plantão hoje. Ela deve permanecer desde a hora da entrada até a hora da saída nessa sala. Ela não pode ficar passeando pelo corredor, passeando daqui para lá, né? No debe circular fuera de esta área. El paciente debe usar mascarilla quirúrgica durante la evaluación por el personal de salud. Entonces, en todo momento también el personal de blanco debe estar protegido. El personal de salud debe adoptar las medidas de protección según riesgo de exposición. Vamos a suponer, dona Chiara está de plantão. Eu, paciente. Entonces, dona Chiara, além da máscara N95, debe estar utilizando también aquella mascarilla con visor. Entonces, muy importante la protección. Debe haber suficiente y fácil acceso al alcohol en gel, lavas manos, desinfectante y papel secamano. Entonces, si yo me voy a un consultorio, debo tener
un acceso fácil para lavarme las manos, un acceso fácil para tener provisión de alcohol en gel, desinfectantes y también un papel seca, una toalla papel, ¿no? Entonces eso debe estar al alcance de los pacientes. En ningún caso se ubica en la misma sala del paciente con síntomas respiratorios y paciente con otra patología. Sobre hipótesis alguno, nada de esto debe ser colocado en la sala del paciente, porque do que adianta eu querer colocar todos esses material na sala do suspeito? Vou estar contaminándome de igual forma, ¿entienden? Al finalizar la atención de cada paciente, el personal de salud debe lavarse las manos. O sea que si yo tengo un gran flujograma, un gran flujo de paciente en un consultorio, para cada paciente debo realizar un lavado de mano o un alcohol en gel. Porque si yo le toco a un paciente, no me lavé la mano, próximo paciente que entra, le voy a estar transmitiendo posiblemente el COVID-19, ¿no? Otro, ¿qué hacer si sospecha de COVID-19 durante una consulta? Si de repente yo estoy en la sala de consulta y de repente entra un individuo potencialmente sospechosa COVID-19, ¿qué es lo que yo debo hacer? Interrumpo y sair de la sala de habitación, evitando el examen físico directo y exposición de secreción respiratoria. Lavar las manos con agua y jabón, aislar y isolar al paciente y asegurar las pautas de precaución, solicitar una cama de isolamiento, ¿no? Don Quijote. Así, sí. ¿Estão me ouvindo? ¿Estão me ouvindo? Estou ouvindo, doutora. Tá. Entonces, lo que uno debe hacer es lavarse. Alguém tá ganhando. Tô ouvindo, sim. Oh, fala, Dani. Tô ouvindo, sim. É ver, Eu tô Júnior, respondendo. põe o material lá para a gente ver. Coloca aí o material para todo mundo enxergar e poder ir acompanhando também, né? É que o pessoal me chamou aqui para dar almoço. O material ahí, ¿no? Entonces, como le estaba diciendo, ¿qué hacer, por ejemplo, con el paciente cuando se sospecha, cuando vos estás cara a cara con el paciente? ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? Espera, profe, pode fazer o que você tem para fazer aí, depois você fala. Eve Júnior, ela está no slide que fazer se sospeitar de COVID-19. Sí. ¿Qué hacer? Bueno, lo que uno debe hacer es abandonar inmediatamente la sala, evitar cualquier examen físico directo y la exposición de secreciones respiratorias. Lavarse las manos con agua y jabón, isolar al paciente y asegurar las pautas de precauciones y solicitar una sala de isolamiento. Esas son las recomendaciones que uno requiere cuando si se da sospecha COVID-19 durante una consulta de rotina, ¿no? Porque todo paciente para mí con una sintomatología respiratoria, dor de garganta, dificultad respiratoria, tos seca y persistente, yo debo sospechar hasta que haga una prueba diferente, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar. Medidas preventivas. Ahí está. Los pacientes bajo investigación por probable infección COVID-19 debe ser avaliado en una sala común con las puertas fechadas, usar tapabocas cirúrgico, debe ser implementado todas las demás medidas de precaución, de contato y de transmisión aérea. Pessoal de branco, o tratante, debe usar además lente para protección ocular. Entonces, todas las medidas preventivas, todas las cosas que me asegure como personal de blanco, debo usar, no debo omitir ninguna pauta de recomendaciones,
porque essa aqui não é brincadeira não, gente, tá? Lavado de manos. Entonces, siguiente slide, por favor. Siguiente slides. Lavado de mano. Antes de realizar la higiene de mano, exponer el antebrazo, tirar toda a joia das mãos, relógio, anel, todo que sea metal liso, quitar o remover hacia arriba. Porque nem aliança, nem relógio, qualquer tipo de prenda nos está permitiendo más para poder evitar, para poder asegurarnos de nuestra medida de bioseguridad. Porque anteriormente, como les dije, antes de sufrir mutaciones, nuestro COVID-19 era un virus pesado que se fijaba fácilmente en los metales lisos, en la bancada, na janela, pelo vidro, né? Y hoy en día ya es mutante, ya está más al aire suelto, ¿verdad? Asegurar también que las uñas estén limpias y cortas y que no se usen uñas artificiales o productos para uñas. Cubrir corte o abrasiones con un apósito impermeable o con una bandage o con cualquier otro tipo para que se haga una barrera de seguridad. Lavarse las manos a fondo durante 20 segundos. Eso es un lavado minucioso, enjabonar bien la mano entre palma con palma, entre dedo, dorso, entre las uñas, dedo polegar, punho, esfregar muito bem, né? Certo. De novo aqui, mascarilla N95. Existen dos modelos de mascarilla de alta eficacia, con y sin válvula. Como podemos ver en la actualidad, hay tantos modelitos, pero desde que sea N95 es recomendable y es de alta seguridad y eficacia, con o sin válvula. La válvula facilita la respiración del usuario, permitiendo que el aire salga, pero no penetre. Lo ideal es que el individuo que use una mascarilla N95 que pueda permitir que salga aire, pero no que le entre nuevo aire, ¿verdad? El nivel de protección de ambas es similar. En ningún caso un paciente con síntomas respiratorios debe usar mascarilla con válvula, porque la mascarilla con válvula para los pacientes están sacando aire, ¿verdad? Están respirando de igual forma, va a ser potencialmente transmisible. Recomendaciones generales para el uso de personal de salud. Siguiente slide. Recomendaciones generales. Muy bien. Se recomienda vacunación anual contra la influenza. Esta vacuna contra la influenza que se hace anualmente, y lo ideal es, gente, hacer antes de otoño. Generalmente en esta época el paciente ya tiene que estar inmunizado, ya tiene que estar vacunado para que el organismo que recibió la vacuna pueda crear anticuerpos ante una posible ataque de influencias. Entonces, es muy importante este cuidado, es muy importante la vacunación. Controlar que el vello facial no quede afuera de las mascarillas faciales. Generalmente, quien usa barba, quien usa un cavanhaque, quien usa un bigode, sei lá, cuidar esa parte que no quede afuera, ¿verdad? El personal... É? Minha barba não, minha barba é meu charme. Eita! Deixa eu ver a barba aí do Júnior. Comendo, professor. Bueno, el personal de salud con comorbilidad debe estar alejado del sitio de atención a paciente con signos o síntomas respiratorios.
O sea que el personal de salud también tiene que tener este mecanismo de cuidado de la comorbilidad, estar alejado de los sitios de atención a pacientes con signos y síntomas respiratorios. Que por supuesto que yo cuando estoy también con cierta vulnerabilidad, con cierta propensión hacia un sintomatología respiratoria, yo tengo que estar isolado fuera de ese sitio, ¿no? Evitar el uso de computadoras personales, teléfonos celulares, consumo de alimentos, chimarrão, tereré, en la sala de atención con paciente con suspeita ou confirmado COVID-19. Gente, hoje em dia, por exemplo, é recomendável utilizar aquele papel filme. Sabe aquele filme plástico que a gente utiliza para tampar comida, legumes, essas coisas? Então, também hoje em dia está recomendable tampar as teclas do computador, porque te queda mucho más fácil para la limpieza y asepsia de los teclados. También manipulación de celulares no es recomendable porque puedo estar manipulando mi celular con posible virus del COVID-19. También consumir alimentos. También hoy en día está recomendable el personal de tomar un tereré sozinho, un chimarrón sozinho, ¿no? Entonces, todos esos cuidados es muy válido. Traslado paciente externo, siguiente slide. Se realizará en una ambulancia de preferencia con la cabina del conductor físicamente separado del área del transporte del paciente. Hoy en día, por ejemplo, las ambulancias ya están preparadas con este sistema de separación. Cabine do motorista e o acompanhante estão separados da cabine onde está o paciente, né? Ese tiene que ser ese tipo de recomendaciones y ese tipo de patrón y el modelo de transporte, ¿verdad? El caso de no contar con cabina separada, el conductor debe también utilizar el equipo de protección individual adecuado. En caso de que no posea el vehículo este tipo de cabina separada, motorista también tiene que vestir equipo de protección individual o de protección personal. El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado sobre el diagnóstico del paciente, porque normalmente cuando a gente transfere paciente, também tem uma enfermeira ou um médico acompanhante. Então, esses pessoal deve ser informado da possível diagnóstico del paciente e colete. Así mismo. Y también se debe restringir el acompañamiento familiar, porque muchas veces es muy común cuando un paciente es trasladado para un tratamiento del paciente ya que requiere otra ciudad. Normalmente quiere 1, 2, 3 parientes, entonces lo ideal es una persona. Una vez finalizado el transporte, se procederá con la limpieza y desinfección del vehículo, hipoclorito de sodio 0,5%, así como los aparatos y equipo médico y la eliminación de los residuos producidos. Entonces, una vez que el paciente llegue a su destino y la ambulancia vuelva a su destino, ciudad original, se debe proceder con esta desinfección. Procedimiento que generen aerosoles. Vamos a ir, por favor. Exactamente. El personal de salud debe usar las medidas de precaución de acuerdo a la categoría del riesgo, ¿verdad? Si es un paciente con COVID-19, entonces, como ya dijimos, debe utilizar todas las medidas de prevención y los equipos. La realización de procedimientos médicos que generen aerosoles, incluyan ventilación no invasiva, intubación traqueal, lavado broncoalveolar, aspirado traqueal y la ventilación manual. Cuando se requiera este tipo de procedimientos, gente, la asepsia y la protección debe ser en dobro.
El personal que realiza ese procedimiento debe utilizar una mascarilla de alta eficacia. Como ya dijimos, la mascarilla N95 y además de los equipos de protección personal, porque yo tengo que protegerme de salpicadura, de saliva, de tos y demás cosas. Se debe reducir el mínimo número de personas en la habitación, máximo 2 pacientes al mismo tiempo. Significa que paciente y el acompañante, más de eso no. Se debe evitar el uso de nebulización, porque ¿qué pasa con la nebulización? Si estamos en un ambiente vulnerable, normalmente estamos aspirando puro virus nasal, pura contaminación, y generalmente no se recomienda. Siguiente, protocolo de manejo, ya habíamos dicho. Protocolo de manejo, sospechoso confirmado. Tener el protocolo para desinfección y esterilización. Y también equipo biomédico, incluyendo un área física para dicho procedimiento. O sea que se debe tener una sala protocolo para desinfección y esterilización, tanto para el material de uso personal y equipo biomédico, incluyendo así, por ejemplo, una área de espacio físico para dicho procedimiento, que solamente se tenga una área, una sala para hacer desinfección y esterilización de materiales y equipos. El flujograma para la eliminación de residuos biológicos infecciosos. Generalmente después, esto se realiza después de una autoclavación, después de un autoclavaje, ¿verdad? Es poner como si fuera una panela de presión, pero 20 veces más potente, en una temperatura altísima y por un determinado tiempo. Después de eso se elimina como lixo común, que ya no tiene más la potencia de transmitir cualquier enfermedad. Tener infraestructura para la higiene adecuada de mano, incluido el lavamanos, capacitación continua y materiales disponibles. Porque de nada adelanta inculcar, decir, hacer esto, y si no se tiene infraestructura, si no se tienen los medios como hacer, de nada sirve. El espacio físico y lineamiento para disposición de cadáveres derivados de la emergencia. Entonces también cuando ocurre óbito, espacio físico y lineamiento, se tiene que tener también esta disposición en derivados de la emergencia, personales que manipulen estos tipos de pacientes y con los máximos de cuidado también. Y como habíamos dicho ya, una vez que el paciente obitó, va por IML, entonces no IML, generalmente la funeraria es la que se carga, entonces todos los prendas personales, la ropa que había vestido, tienen que ir no caixão do paciente. Pronto. Siguiente, batas, delantales y guantes. Batas, delantales y guantes. Siguiente slide. Las batas, delantales y guantes. Los delantales, un avental de plástico, que también es descartable, para proteger o uniforme durante la atención del paciente. Y la desinfección también para el ambiental y de los equipos. Usar una bata resistente a fluido si el delantal, si el avental de plástico es insuficiente para proteger el uniforme pessoal. Entonces tiene que buscar un mecanismo donde te pueda garantir esa protección. Si se usan batas no resistentes a los fluidos, usar debajo un delantal de plástico descartado también. Pero é muito quente, gente, utilizar, por ejemplo, un avental de plástico embaixo do uniforme, ¿no? Cambiar ambos entre paciente y al completar una tarea. Lo ideal dice que se tiene que cambiar un avental y un equipo de protección personal para cada procedimiento. Guante descartado. Usar luvas descartado para atención directa al paciente de alto riesgo de exposición, fluidos corporales y durante la desinfección ambiental y del equipo. Cambiarse inmediatamente después de cada tarea realizada. O sea que también el uso de guantes desechables para la atención directa al paciente. Entonces también es recomendable para realizar desinfección ambiental y del equipo y cambiar inmediatamente todos los atuendos después de cada procedimiento. Siguiente.
higiene respiratoria y tos. Higiene respiratoria, tos. Por ejemplo, insignar al personal de blanco, paciente y visitas, minimizar la transmisión a través de medidas de higiene respiratoria. Usar lencinho descartável de un solo uso, cubrir nariz y boca ao estornudar, tossir y soar un nariz. Entonces también es muy recomendable utilizar ese tipo de materiales. E também depois desprezar imediatamente os lencinhos usados. Também dispor de lencinho, álcool, água e sabão, lixeiro, né? Todos esos contenedores se tienen que tener en cuenta y después también como para desprezar tem todos os cuidados. Lavar as mãos tras tossir, estornudar, usar lencinho de papel para o secado, né? Lavar-se as mãos. Sim? Você que está fazendo os testes de Covid-19 aqui em Pedro Juan? Eu, querido. Já fez muitos? Já. Graças a Deus, tudo negativo. Fala a verdade, não teve nenhum positivo. Graças a Deus não tem não, é tudo que eu tirei. Tá? E eu fiz... Se tiver algum positivo, nós já mandamos matar a pessoa logo. Tomo todos os cuidados, eu fico vestido feito um astronauta Ever Júnior. Não se preocupe, querido, que tomo todas as precauções. Você acha que eu vou me expor tendo um filho aqui dentro de minha casa e um animalito? Muito bem, isso aí. É isso mesmo, né? Acho que vou me expor demais sem ter os recursos necessários e o material de equipo, protecção, né? Eu fico me expondo por demais, né? Então, se você já tem o costume de lavar a mão, então agora é lavar mais vezes, Eve Júnior, e usar álcool em gel ou álcool hidrofilado, né? E também manter as mãos alejadas de los ojos, boca y nariz. Los pacientes deben usar tapaboca en la sala de espera si están sintomáticos, ¿verdad? Ahora es un protocolo general, con o sin sintomatología se recomienda utilizar la tapaboca. Y otro ya dice que ya no, porque se está criando ahí, no sé qué. Bueno, paciente sospechoso confirmado requiere internación en sala común. Las recorridas médicas o pase de guardia deberán realizarse fuera de la habitación del paciente. É isso mesmo. Assim que eu fico vestido, feito um astronauta. Assim mesmo. Fico assim. Nossa, um calor, né? Quando a gente faz troca de plantão, ou quando você está passando, o ideal é fazer fora da sala do paciente, né? Porque quando você está com as papeletas, historial clínico, você vai contaminar tudo aí na sala do paciente. Então, se hace na sala de enfermaria, né? Então, todo o personal de saúde que deve ingressar por motivo médico na habitação do paciente deverá utilizar o equipo de proteção según categoria de riesgo e realizar higiene de mano. Generalmente, cuando el paciente está sospechoso o potencialmente con un virus extraño, entonces la restricción de visitas familiares es estricto, no se recomienda. Y si es que algún familiar va a entrar, entonces todo el atuendo, todo el vestimento fica aí fora, o paciente tem que vestir, o acompanhante tem que vestir para poder acessar na sala do paciente, né? Deve señalizar também na porta da habitação do indivíduo o isolamento, imposto com imagem, texto fácil de leitura e compreensão, né? Porque quando o paciente fica isolado, se suele poner así, prohibido la visita en esta sala por medida de seguridad. Generalmente es identificado el porqué, el problema, ¿verdad? Bueno, equipo de protección personal, como ya habíamos tanto hablado acá, nada más una pincelada. Todos los FP deben estar ubicados cerca del punto de uso, estar almacenado para evitar contaminación en área limpia y seca, ser cambiado inmediatamente después de cada o al completar el procedimiento de tarea, ser desechado en bolsas apropiadas.
también hay una clasificación de basura. ¿Quiénes deben usar el EPP? Los pacientes con infección probable o confirmada por COVID-19, deve usar o tapa-boca no momento de ser avaliado pelo pessoal da saúde. O pessoal de saúde deve aderir-se à preocupação estándar de contacto e de transmissão aérea. Esta preocupação inclui o uso de EPP, máscara en N95, chaleco, luvas y protección ocular. Todo eso el personal de salud tiene que usar, tiene que reunir. Bueno, toma de muestra para laboratorio. Ese que es mi trabajo. Todas las muestras clínicas de los pacientes sospechosos confirmados deben considerarse potencialmente infecciosas. Porque nosotros manejamos un contenedor de triple vía de seguridad. ¿Qué significa? Un isopor, otro contenedor y más el material con otro triple embalaje. Tiene que estar refrigerada a 4 grados a 8 grados bajo refrigeración con hielo seco, o si el material no va inmediatamente para ser analisado, tem que permanecer no mínimo 48 horas na geladeira, depois já não presta mais, tem que fazer nova colheita, né? Los trabajadores de la salud que recogen, manipulan o transportan esta muestra deben llevar equipo de protección individual adecuado. Entonces, como le dije, me he visto como astronauta y entonces el cuidado es mucho más en doble. ¿Qué hacer si sospechar, por ejemplo? Ya habíamos dicho esto, por ejemplo, ante una consulta, evitar la exposición directa, secreción respiratoria, lavar bien las manos con agua y jabón, isolar al paciente y solicitar uma sala de isolamento, né? Agora, a higiene hospitalária. Limpiar y desinfectar la superficie contaminada con solución de hipoclorito al 0,1%. El hipoclorito también hay que tener mucho cuidado, gente. Debe conservarse en un recipiente opaco y oscuro, en especial en su forma concentrada. Porque nosotros adquirimos hipoclorito en forma concentrada, luego se hacen las diluciones, y las diluciones también debe ser conservada en un frasco oscuro porque es fotosensible el cloro. El hipoclorito, por ejemplo, sus diluciones deben prepararse para uso diario. Entonces, diariamente lo que yo voy a utilizar en mi sala de laboratorio, en mi sala donde están manipulando, entonces el SARS-CoV-2 se inactiva tras 1 minuto de contacto. Entonces, no es tanto así, más o SARS, ¿no? COVID-2. El personal de limpieza utilizará equipo de protección adecuado según riesgo. Si hay aerosol, utilizará EPP más adecuado y la mascarilla N95. Procedimiento en 3 pasos. Limpieza con detergente, enjuagar con agua limpia y luego la desinfección con el desinfectante hipoclorito. En ningún caso usar pulverizador con desinfectante. O sea, un desinfectante en aerosol no está indicado, ¿verdad? Tiene que derramar sobre la superficie. Y luego tenemos, a ver, como último slide, mascarilla N95, mantener bien ajustada, sin posibilidad de filtración por los costados. Lavar las manos inmediatamente después de retirar la mascarilla. No se recomienda la reutilización de esta mascarilla. Puede reutilizarse en caso de extrema necesidad y escasez. Generalmente estos materiales son de un solo uso, es único, y ante una eventual escasez, pero tiene que ser del personal que está utilizando. Si yo estoy utilizando en este momento un N95 y quiero utilizar una posterior vez, tengo que asegurar que esa mascarilla me pertenezca a mí, no utilizar de otra persona. Bueno, gente, aquí ha terminado nuestra clase de COVID-19, las medidas preventivas, las medidas de seguridad. Entonces, espero que sea provechoso porque más de 1 mes y poco estamos escuchando solo COVID-19, COVID-19, que ya encheu a cabecinha de muita pessoa, né? Entonces, espero que le haya sido provechoso, espero que le haya sido de gran utilidad.
y espero también que les sirva como referencia, les sirva como medida preventiva, así como también ustedes podrán orientar, decir, adiestrarle a sus semejantes y a sus allegados de cómo prevenir, de cómo hacerlo de manera correctamente. Yo sé que ustedes son bastante inteligentes, bastante preparados. No dudo ni un solo minuto de la capacidad de mis alumnos. Y después yo le pasé también un material a Eve Junior, ¿verdad? Nada más para, a modo de conhecimento, um ócio, lazer, o que a gente pode fazer durante essa pandemia, né? Por exemplo, assistir um filminho, pintar, leitura, sei lá. E também outro slide que eu passei para a Eve Júnior, para compartilhar com vocês, também um PDF COVID-19 em persona discapacitada. Como fazer, quais são os cuidados, como há que lidar. De repente pode aparecer, né? Não toda vez, pero de repente puede que ocurra, por ejemplo, en niños, adolescentes con discapacidad, contexto de la pandemia. Esto es solamente a modo de conocimiento, no es tema de examen, no va a ser P1 ni P2 ni nada, solamente alguna estrategia para favorecer el acceso a la atención de salud, ¿verdad? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? ¿Cuáles son las orientaciones para garantizar la continuidad del apoyo de los tratamientos y las intervenciones de los niños con discapacidad puedan requerir, ¿verdad? Entonces también es muy bueno que lean este material a modo de conocimiento y para que puedan enriquecer sus conocimientos nada más y las medidas generales para la prevención también. ¿Está bien, chicos? ¿Algunas preguntas? Yo estoy tranquilo. ¿Oi? Excelente. Tá ótimo. Cadê meus alunos? Yo estoy acá. Ay, Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, como le dije, chicos, espero que les haya gustado, espero que les sirva de conocimiento, espero que, qué sé yo, para que puedan alimentar y retroalimentar el conocimiento de ustedes, enriquecer. Sí, aquele trabalhinho de imunologia para que dia? pode entregar até sexta-feira, tá? Gracias. Dale. E Mas hoje, é outro trabalho que passou ou é o mesmo? entonces, hoy solamente le voy a dar de tarea, es un trabajo muy personal. ¿Cómo encaro esta pandemia? Así en forma sencilla con sus palabras. ¿Cómo nosotros estamos encarando esta pandemia? ¿Cómo estamos viendo qué es lo que afecta? ¿Qué sectores son los más vulnerables? Esto es nada más, es muy personal, las preguntas es individual. É para passar pelo WhatsApp, doutora? Posso passar pelo WhatsApp para Eve Junior y para poder socializar bien para que se pueda entender muy bien. Entonces, es un trabajo muy dirigido, individual, entonces una vez que completen, entonces me pueden pasar aquí en WhatsApp y voy a ir corrigiendo, ¿está bien? Pois é, o trabalho é para fazer um texto sobre esse, como encara Sí, a pandemia, un texto, exactamente, un texto sobre COVID-19, ¿está bom, gente? né? Ok. ¿Está bom? Entonces, para mí se ha dado por acabado, por terminado entonces nuestra clase. Buenas tardes, profe. Ok, professora. Boa tarde. Obrigada. Gracias, maestra. Eve Júnior. Dime.
Esse trabalho que você perguntou de imunologia é aquele mesmo que ela tinha passado ou passou outro? Qual é aquele mesmo? Ah, tá. Não, tá bom, obrigada. Hã? Não, qual é aquele mesmo que você fala? Aquele do ciclo de créditos? Isso. Não, é outro. Tá lá na plataforma. Ah, então tem outro que é para entregar sexta-feira. Ah, depois eu vejo isso. Não, tá certo, então. Você está sabendo dos trabalhos. Não, o outro eu fiz no mesmo dia e mandei, mas esse outro eu não vi, não. Gente, essa quarentena tá doidada mesmo. Tá puxado. Não, e eu vi ela falando alguma coisa de trabalho, não sei o que trabalho ontem na aula, não falou? Foi ontem, eu não sabia também não. Quando eu assisti aí, ela me pegou e me mandou no WhatsApp. Eu nem sabia. Não, eu ouvi ela falando, vou passar não sei o que, um trabalho, mas